¡Esto es Quimiqueando. En esta oportunidad hablaremos sobre las mediciones en la química, y todas las propiedades que nosotros hemos visto se pueden medir mediante ciertos instrumentos. Por ejemplo, el volumen yo lo puedo medir ya sea con una probeta o con una pipeta, la masa yo la puedo medir con una balanza, la temperatura yo la puedo medir con un termómetro, y así existen muchas otras propiedades para las cuales yo puedo tener ciertos instrumentos y poder llevar a cabo la medición correspondiente. Lógicamente, en algunos casos hay mediciones que no son directas, por tanto a veces es necesario hacer cálculos. Ay, bueno, esto sí que es un fastidio. A veces es necesario aplicar una que otra ecuación porque no existe un instrumento que permita medir dicha propiedad de forma directa. Y nosotros los instrumentos que usamos usualmente son para medir propiedades macroscópicas del mundo en el que nosotros vivimos, y nosotros usualmente lo hacemos de forma directa. Y nosotros del mundo macroscópico podemos pasar al mundo microscópico, que en química es de bastante interés. Y nosotros, el mundo microscópico, querámoslo o no lo queramos, es imposible que lo podamos medir de forma directa. No existe un instrumento que, por ejemplo, me permita determinar la masa de un átomo. Yo no puedo tomar un átomo por sí solito y ponerlo sobre una balanza. Eso no va a marcar absolutamente nada. Pero yo sí puedo medir una buena cantidad de átomos y hacer la relación correspondiente. Y en química usualmente se hace eso. Se hace la relación de una medida de una propiedad macroscópica hacia el mundo microscópico. Y todas las medidas, absolutamente todas, están compuestas de dos elementos fundamentales. Uno son los números y el otro son las unidades. Y las unidades a veces la gente no las escribe y son igual de importantes a los números. Por ejemplo, tenemos a este caso donde tenemos a un cubo. Si yo le pongo el número 1, pues simplemente me va a hacer referencia a que tengo un cubo. Si le pongo el número 5, de pronto hace referencia a que tengo 5 cubos. Solamente el número me estaría dando esa información, o por lo menos yo la estoy intuyendo. Pero si, por ejemplo, le pongo un 5 y pongo metros, ok, hace referencia tal vez a la altura del cubo. Si yo le pongo 5 metros cuadrados, hace referencia al área. Por ejemplo, si yo le pongo 5 metros cúbicos, entonces hace referencia al volumen. Y es importante también poner correctamente la unidad. Porque si tenemos a dos cubos en los cuales yo los estoy comparando, y uno dice 5 metros cúbicos y el otro dice 5 centímetros cúbicos, pues mentalmente me estoy haciendo una idea de que el cubo que tengo a este lado de los 5 metros cúbicos es mucho más grande que el de 5 centímetros cúbicos. Pero por ejemplo, si ya no son centímetros, sino pongo 5 kilogramos, ok, ya me está diciendo otra propiedad. Ya no estoy haciendo referencia al volumen, sino estoy haciendo referencia a la masa. O si pongo 5 grados Celsius, me da a entender de que el cubo está muy frío. Entonces por eso es bastante importante el uso correcto de las unidades. Porque las unidades dan sentido a las cosas. Incluso si nosotros lo ponemos en términos de dinero, son supremamente importantes. No es lo mismo que yo tenga 5 pesos a que tenga 5 dólares. Y en el mundo en el que nosotros vivimos, de cierta forma las unidades están estandarizadas, excepto para los gringos, que ellos se creen especiales. Y son 7 las unidades que dan espacio, dan cabida al resto de unidades que siguen. Y esas unidades hacen referencia a la longitud, a la masa, al tiempo, a la corriente eléctrica, a la temperatura, a la cantidad de sustancia y a la intensidad luminosa. Y esas unidades lógicamente van a tener su nombre correspondiente. Por ejemplo, para la longitud nosotros usamos los metros, para la masa hablamos de kilogramos, para el tiempo los segundos, para la corriente eléctrica los amperios, para la temperatura los grados Kelvin, para la cantidad de sustancia las moles y para la intensidad luminosa la candela. Pero a veces puede ser un poco tedioso escribir todo el nombre completo, así que se usan unos símbolos como los que acá les muestro. Y pues esos símbolos son los que les dan, por así decirlo, sentido. Ya algunos de nosotros hemos visto esos símbolos y es importante usarlos de la manera adecuada. Sin embargo, recordemos que en el sistema internacional de unidades, a veces podemos contar con medidas supremamente grandes o supremamente pequeñas, y tal vez nos suele ser bastante cómodo escribir mucho, así que esos símbolos que nosotros tenemos ahí se pueden modificar
y nosotros los podemos modificar con una serie de prefijos. Y estos prefijos me dan a entender más o menos la magnitud de esa cantidad. Entonces hablamos de las teras, las gigas, las megas, los kilos, los deci, los centi, los mili, los micro, los nano, los pico, los femto, los atto, son muchísimos más. Y esto es bastante importante, porque cuando yo por ejemplo me refiero a un terámetro, realmente es 1 por 10 a la 12 metros, o sea, es un 1 seguido de una gran cantidad de ceros, de 12 ceros, que es diferente a decir 1 kilómetro, que son solo 1000 metros. Y nosotros usamos esto de manera habitual. Por ejemplo, las computadoras, los teléfonos, ellos se manejan es por los bytes. Entonces, por ejemplo, uno tiene un disco duro de 1 terabyte. Es decir, que puede almacenar toda esa cantidad de bytes. Hay memorias USB que no tienen tanto almacenamiento porque de pronto están en el orden de las gigas. O incluso en las redes sociales. A veces si uno tiene poquitos seguidores en internet, por ejemplo en Instagram, o en YouTube, o en TikTok, aparece solamente el numerito. Y si está en el orden de miles, pues la aplicación a usted ya no le va a poner todos esos ceros o todos esos números. Simplemente le pone los 2 o 3 primeros números y le pone la K, que la K hace referencia a 1000. O si ya son más, que ya hablamos de millones, ya no le pone una K, sino le pone una M mayúscula, que en sí no hace referencia a millones, sino a megas, pero la mega se asocia bastante con el millón, que es como se les mostró o les muestro nuevamente aquí en la tablita. Así que el manejo de las unidades es supremamente importante y por eso me tomo la molestia de presentárselas, para que no le tengan miedo. Tal vez pueda ser un poquito tedioso, tal vez genere un poquito más de trabajo escribirlas, pero van a tener muchísimo más sentido todos esos ejercicios que uno ve, ya sea en la secundaria, en la preparatoria o hasta a veces en la universidad. A veces las unidades nos están diciendo si vamos por el camino correcto o no, y también el correcto manejo de estos prefijos y las unidades nos dan a entender qué significado o qué sentido tiene el número pues que yo estoy viendo ahí. Y eso sería todo lo correspondiente a las mediciones en la química.